Europea tiene formación y capacidad para opinar de ese tema. Pero primero escuchamos a Débora. Claro, mira, Alfredo, quería compartir el comunicado de la Cancillería porque en las primeras horas de esta tarde, bueno, la Cancillería argentina decidía emitir un comunicado tomando posición respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijera claramente que se había comenzado ya la invasión rusa a Ucrania y que estaban ya dispuestos a darle sanciones económicas como primer paso. La Cancillería argentina, mientras eso sucedía, emitía este comunicado con, bueno, algunas frases muy tibias que no tenían ninguna condena respecto del accionar del gobierno de Vladimir Putin. Simplemente dice el comunicado: la República Argentina expresa su preocupación, lo leo textual para no ponerle un juicio de valor, si es tibio, si no es tibio. Claro. Dice lo siguiente: la República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania. El gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión en el este de Ucrania a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales. La palabra Rusia no aparece, Vladimir Putin tampoco, condena tampoco. Esta es, bueno, la tibieza o la falta de posicionamiento, o como decíamos recién con Johnny, la decisión del gobierno argentino de pararse de un lado del mundo que claramente no es desde el que se están parando hoy las grandes potencias de Occidente. Luego de conocerse el comunicado de la Cancillería argentina, para entenderlo clarito y fácil, vamos a mostrar lo que decían hoy los principales líderes del mundo hace algunas horas nada más respecto de este conflicto. Por ejemplo, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, daba hoy una conferencia de prensa, decía textual: no hay duda de que Rusia es el agresor. Los juzgamos por sus acciones y no por sus palabras, al tiempo que anunciaba durísimas sanciones económicas para inmovilizar cualquier activo ruso en Occidente. Tras conocerse esa declaración de Biden, bueno, Alemania, a través del canciller Olaf Scholz, anunciaba la suspensión de la aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, un golpe muy duro para Rusia por las expectativas que había en el mismo. Boris Johnson, el premier de Gran Bretaña, decía ya que se iban a sancionar a 5 bancos y 3 empresarios cercanos a Putin, de modo que Estados Unidos, el presidente Justin Trudeau de Canadá, lo mismo, Alemania, Gran Bretaña, prácticamente la totalidad de los países de la Unión Europea ya han anunciado duras sanciones contra Rusia por su accionar en este momento de conflictividad bélica en la región. Entonces, lo que uno se pregunta es hacia dónde va la Argentina en el medio de un momento crucial y clave en la negociación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando intentó hacer un delicado equilibrio entre el viaje un poco cholulo, si querés, o del presidente Alberto Fernández diciéndole a Putin o a Xi Jinping que eran sus líderes admirados, y luego tratando de restablecer la cuestión diplomática con los Estados Unidos. Ahí está. Y ahora, en medio de esta negociación que tiene, te diría, las horas contadas para definirse, otra vez toma esta posición. Lo que preocupa, más allá del acuerdo con el fondo, que no es otra cosa que el futuro en el devenir cotidiano de la economía de todos nosotros en los próximos años, es también de qué lado respecto de la libertad o la autocracia, la democracia y los totalitarismos se para la Argentina. Y yo no sé si el presidente está esperando que se expida el Grupo de Puebla, que se expida, no sé, Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, para tomar un posicionamiento real y serio frente a un conflicto que pone a la Argentina en un momento clave, ¿no? La verdad que es muy preocupante. Decía que Diego Velar, Débora, extraordinario, cómo has expuesto, cómo has contado minuciosamente el corazón del conflicto, pero yo le decía que Diego Velar tiene experiencia diplomática, Estados Unidos, China, Unión Europea, fue embajador argentino defendiendo los intereses nacionales en esos lugares. Diego Velar, muy buenas noches. La primera pregunta que le hago no es sobre el conflicto allá, sino sobre el conflicto acá. ¿Qué opina del posicionamiento del gobierno argentino respecto de esta situación? Bueno, claramente es un no posicionamiento. Es el claro corolario de un viaje inoportuno, donde se hicieron declaraciones absolutamente fuera de lugar, innecesarias, que no respondían a ninguna estrategia de intereses nacionales. Ahora estamos frente a un desenlace muy complicado. Hasta hace 48 horas estábamos en un punto que parecía de equilibrio, que el juego de presiones
podía estabilizar la situación. Finalmente el presidente Putin toma esta decisión tan desafortunada, a mi juicio, que desata un conflicto que no sé cómo va a ser parado. Y en eso, bueno, Argentina tenemos que entender que no jugamos ningún papel. Estamos en los márgenes del mundo, no estamos jugando en esa liga, pero indudablemente como posicionamiento claramente tenemos que cuestionar una decisión que pone al mundo en semejante peligro. Estaba pensando, Guelar, que Argentina, desde el punto de vista económico, puede sufrir gravemente esto que está pasando, además de lo ideológico, además de lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la violación de un territorio, con todo lo que significa la expansión, la actitud expansionista de Vladimir Putin, pero además de eso, bueno, el tema del gas, el tema del petróleo, con las necesidades energéticas que tenemos, también nos puede impactar. Sí, no hay duda, este es un conflicto que si no se contiene, y estamos en el borde de que no esté debidamente contenido, esperemos que estemos a tiempo. En esto la posición americana y europea ha sido extremadamente prudente. Hay que reconocer que sobre este querosén tirado sobre el fuego, que es lo que ha hecho el presidente Putin, han tenido una actitud sumamente prudente. Él ha, como ustedes saben, estas dos repúblicas independientes ya habían declarado su independencia hace 8 años. Hay una situación de potencial guerra civil dentro de Ucrania, pero no habían sido reconocidas por nadie. Este reconocimiento es un estímulo a que se desate una violencia que al desatarse en forma interna dentro de Ucrania repercute inmediatamente en todos los equilibrios del poder mundial. Entonces, es una situación gravísima. Yo creo que esto tiene que estar motivado en cuestiones de poder internos. Muchas de las decisiones, nosotros recordamos al general Galtieri desatando el conflicto de Malvinas, muy necesitado de una convalidación del régimen militar. Yo creo que acá tiene que haber motivos de Estado internos en Rusia para que se haya desatado esta decisión, cuando apenas menos de 48 horas antes el presidente Macron había intervenido en una mediación muy importante. Una mediación de un presidente como es el presidente de Francia no ocurre si no es a pedido de las dos partes. El presidente Macron, a plena sonrisa y en pleno proceso electoral, en abril tiene una compulsa electoral muy importante en el cual está en juego su reelección, plantea haber logrado que se reúna una cumbre, por supuesto de paz, entre los presidentes Biden y Putin. Y aparece este nuevo elemento en forma unilateral, sin ninguna motivación expresa, sin provocación. Yo creo que es un hecho muy grave. Ahora, Guelar, teniendo en cuenta, usted recién decía, bueno, la Argentina está en los márgenes del mundo, lo que diga o haga el presidente Alberto Fernández en un contexto tan complejo quizá tenga poca relevancia. Pero si tenemos que pensar, ¿qué implica para la Argentina tomar un posicionamiento de un lado, ¿no es cierto? Estaban las potencias occidentales que recién mencionábamos tomando una postura muy firme respecto de la condena del accionar del gobierno ruso, y la Argentina que parece pararse en otro lado. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestro país ponerse en ese lugar del mundo? Económicas, geopolíticas. Yo creo que la realidad ratifica que estamos en ninguna parte, que estamos en ese limbo que ha caracterizado a la República Argentina, desgraciadamente, en su último transitar internacional. Pensemos que la propia China, recién Débora hacía mención a China. China no se va a solidarizar con Rusia. China tiene 4 zonas que plantean separaciones territoriales dentro de su propio territorio. De ninguna forma va a acompañar a Rusia en esta aventura. Así que no hablemos más del bloque ruso-chino, no existe, esta realidad lo va a demostrar, y desgraciadamente tenemos que enfrentar esta realidad. Argentina está fuera del mundo. Esto ratifica que estamos fuera del mundo, una suerte de limbo. No hay neutralidades en el mundo, no se pueden buscar neutralidades. Esto exige compromiso y Argentina está fuera de todo. O sea, Argentina no es neutral, sino que es un país a la deriva. Exactamente.
Muchísimas gracias, Diego Velar, muy claro y contundente. Enseguidita venimos, un pequeñísimo corte. Quiero saber básicamente qué pasa con esta ley insólita, nefasta, en donde aquellos productores que se les quemó el campo no lo pueden vender, no pueden trabajar sobre eso, no le pueden cambiar su destino por una ley impulsada por Máximo Kirchner. La diputada Mariana Zubik la ha caracterizado de persecución y de venganza a esa ley. De eso vamos a conversar inmediatamente después de este brevísimo corte.